Bueno, en esta clase vamos a abordar la unidad 7, que tiene como tema central el testing de software, sus fundamentos, los diferentes enfoques desde los que podemos probar un sistema y los niveles en los que se organiza ese proceso de prueba a lo largo del desarrollo. El recorrido va a estar estructurado en 4 grandes bloques. Primero veremos por qué probamos, después desde dónde probamos, luego cómo diseñamos las pruebas y finalmente cuándo las aplicamos. Antes de entrar en los conceptos, es importante que tengamos en claro el hilo conductor de la clase. Vamos a organizar todo el contenido en torno a 4 preguntas claves. La primera, ¿por qué probamos? Acá vamos a trabajar la mentalidad del tester y el propósito real del testing, ¿sí? La segunda, ¿desde dónde probamos? Eso nos lleva a 3 enfoques fundamentales, que son caja negra, caja blanca y caja gris. Ya lo vamos a ver en su momento. La tercera es cómo probamos. Y ahí, bueno, vamos a ver técnicas concretas de diseño de pruebas, ¿sí? Y la cuarta, ¿cuándo probamos? Que nos introduce a los niveles de testing y la pirámide, que ya la vamos a ver. ¿Por qué probamos el software? Bueno, empecemos por lo más importante, lo fundamental, que es ¿para qué sirve el testing? Hay un error muy extendido que consiste bueno, en pensar que el objetivo del testing es simplemente encontrar bugs o romper la aplicación. Y bueno, en realidad el objetivo profesional es bastante más amplio. El testing moderno persigue básicamente 3 metas concretas que son, primeramente, medir la calidad, obtener información objetiva y verificable sobre el estado real del sistema, no suposiciones. En segundo término, reducir el riesgo, identificar problemas antes de que lleguen al cliente final, que bueno, es cuando más daño hacen, ya lo vamos a ver a eso. Y tercero, es confirmar requisitos, asegurarse de que lo que se construyó es efectivamente lo que se pidió. Dicho de otra manera, probar no es una fase final del proyecto, sino más bien es una actividad de investigación continua que nos da la confianza necesaria para lanzar un producto al mercado. Bueno, la regla de oro, el costo exponencial de un bug. ¿Sí? Una de las justificaciones más fuertes para invertir en testing, bueno, es económica. Y hay un principio que lo ilustra muy bien, que es que el costo de corregir un defecto crece de manera exponencial a medida que el proyecto avanza. Si detectamos un error en la fase de requisitos, corregirlo puede implicar simplemente una aclaración en una reunión. Sería el costo mínimo. Ese mismo error, encontrado ya durante el desarrollo, implicaría reescribir el código. Si llega en cambio a la fase de QA, la fase de testing, involucra a múltiples equipos con documentación, con retesting, etc. Y si llega a producción, el costo acá sí ya se dispara. Ya tenemos que hablar de pérdida de datos, quejas de los usuarios, daño reputacional, posibles consecuencias legales, etc. La conclusión entonces acá es directa: invertir en testing no es un gasto, es una inversión estratégica. Detectar temprano es muchísimo más barato que corregir tarde. Entonces, vamos a hablar de la filosofía, perdón, de la psicología del testing. Ahí está. Y bueno, para hacer un buen testing no alcanza con conocer técnicas, también hace falta adoptar una mentalidad específica. La mentalidad del desarrollador es
básicamente constructiva, ¿sí? Lo sabemos, su objetivo es crear algo que funcione. eh, y bueno, naturalmente tiende a probar el camino feliz, ¿sí? Es decir, el escenario en que el usuario hace todo perfecto. Eso no es un defecto, es parte de, bueno, de cómo funciona el proceso de construcción. Ahora, la mentalidad del tester, en cambio, es investigativa. El tester tiene lo que podríamos llamar una curiosidad disciplinada. No asume que el sistema va a funcionar, sino que se pregunta, sistemáticamente, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si el usuario presiona 2 veces el botón guardar? Bueno, ¿qué pasa si el campo queda vacío? ¿Qué pasa si ingresa un emoji en vez de un número? Etcétera, ¿sí? Ambas mentalidades son necesarias, son complementarias. La calidad de un producto depende de que las dos estén presentes en el proceso de desarrollo. Entonces, pasemos ahora al segundo bloque. ¿Desde dónde probamos? Y la respuesta a esa pregunta depende de cuánta información tenemos sobre el interior del sistema que estamos probando. Y en función de eso, la ingeniería del software define básicamente tres enfoques fundamentales. Primero, que es la prueba de caja negra, donde no tenemos acceso al código, bueno, solo vemos entradas, salidas. Eh, en el segundo podemos nombrar la prueba de caja blanca, ¿sí? El otro extremo sería, bueno, tenemos acceso completo al código fuente y a la lógica interna, ¿bien? Y el tercero sería la prueba de caja gris, o sea, un enfoque intermedio o híbrido, donde tenemos conocimiento parcial de la arquitectura sin acceder directamente al código. Estos tres enfoques no compiten entre sí, sino que, bueno, se aplican en distintos contextos y momentos del desarrollo. Vamos a hablar de las pruebas de caja negra. Las pruebas de caja negra tratan al sistema como una caja, digamos, más bien opaca. No sabemos qué hay adentro, no vemos el código, no conocemos la arquitectura. Bueno, no importa en qué lenguaje esté programado, lo único que nos interesa es, dado un conjunto de entradas, el sistema produce las salidas que se esperan. La perspectiva es la de un usuario final, ¿sí? Y la base de las pruebas son los requisitos funcionales. Una analogía que lo ilustra muy bien, bueno, es la del cajero automático, ¿sí? Cuando lo usamos, insertamos la tarjeta, ingresamos el PIN y esperamos que salga el dinero correcto, ¿no? No nos interesa si el sistema está programado en Java o en Python, ni cómo se comunica con el banco. Lo que evaluamos es el comportamiento visible desde afuera. Entonces, como conclusión, podemos decir acá que la caja negra es el enfoque más orientado al usuario, ¿sí? Es fundamental para verificar que el sistema cumple con lo que se prometió, independientemente de cómo esté construido internamente la aplicación. Entonces, vamos a pasar ahora, teniendo en cuenta eso, al otro extremo, que es que son las pruebas de caja blanca. Bueno, en este extremo opuesto tenemos estas pruebas que también son llamadas caja de cristal, ¿sí? Es otro nombre que podemos, con el cual lo podemos ver este tipo de prueba. Acá tenemos acceso total al código fuente, la lógica interna, la arquitectura, las estructuras de datos. Y bueno, el objetivo ya no es verificar el comportamiento desde afuera, sino más bien comprobar que, bueno, la lógica interna del sistema
sea correcta, sea robusta, sea eficiente. La perspectiva ya es la del desarrollador, no del usuario, ¿sí? Esto sería en el otro extremo. Entonces, la analogía acá, podríamos decir, es la del mecánico experto. No prueba si el auto funciona bien desde el punto de vista del conductor, sino que abre el capó, conecta instrumentos de diagnóstico, verifica que cada componente interno funcione, etcétera, ¿sí? Todo según sus especificaciones técnicas. Entonces, en estas pruebas se evalúan cosas como: ¿se ejecutaron todas las ramas de una condición? ¿Se probaron los bucles con 0, 1 o múltiples iteraciones? ¿Cuánto del código fue realmente ejecutado durante las pruebas? Bueno, entonces podemos concluir acá que la prueba de caja blanca permite detectar errores de lógica interna, que desde afuera son totalmente invisibles. Es especialmente útil entonces, como podemos entender, ¿sí?, cuando necesitamos garantizar robustez del código, no solo comportamiento externo. Bueno, vamos a la prueba de caja gris. Y dijimos que era un tipo de prueba, híbrida, ¿sí? Combina lo mejor de los dos enfoques que vimos anteriormente, podemos decir. El tester no tiene acceso directo al código fuente, pero bueno, sí cuenta con conocimiento parcial de la arquitectura. Sabe, por ejemplo, cómo se llaman las tablas de la base de datos, qué microservicios se utilizan o cómo leer los logs del servidor. Así que bueno, tiene cierta información con la que trabajar. Un ejemplo práctico, podremos decir acá, supongamos que bueno, un usuario intenta registrarse en una aplicación y recibe un mensaje genérico de error inesperado, ¿sí? Desde la perspectiva de caja negra, simplemente hay un error. Pero con caja gris, el tester puede acceder a los logs del servidor, revisar la base de datos y descubrir que el usuario sí se creó efectivamente, pero que el backend está resolviendo, bueno, un código devolviendo un código de error 500. Este código de error 500, bueno, es el código de error que recibe el frontend en lugar de un 200. Ese nivel de diagnóstico es totalmente imposible sin acceso parcial a la arquitectura. Entonces, como conclusión, podemos decir que este tipo de pruebas permiten un diagnóstico mucho más preciso que el de caja negra, sin requerir el conocimiento técnico profundo que exige el de caja blanca. Es un enfoque más común en pruebas de integración, ¿sí?, y en ambientes de desarrollo profesional. Así que bueno, vamos a pasar a la diapositiva número 10. ¿Cómo diseñar pruebas de caja negra? Ahora entramos al tercer bloque y la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo probamos? Y más específicamente, ¿cómo diseñamos pruebas de caja negra de forma inteligente? La respuesta es que, bueno, no podemos probar al azar. Si un campo de entrada acepta edades de 1 al 100, ejecutar 100 pruebas diferentes sería una locura, ¿sí? Sería algo totalmente ineficiente. Y bueno, obviamente sería costoso e impracticable, por supuesto, ¿no? En cambio, podemos usar técnicas de diseño de pruebas que nos permitan elegir de manera estratégica los casos más efectivos, ¿sí? Entonces, en esta clase vamos a ver 3 técnicas fundamentales, que son la partición de equivalencia, el análisis de valores límite y las tablas de decisión. Cada una responde a un tipo de problema diferente. La partición de equivalencia parte de una idea simple
pero poderosa si tenemos en un rango de valores de entrada y todos los valores dentro de ese rango producen el mismo comportamiento en el sistema. Entonces, comprobar con uno solo ya nos alcanza. No necesitamos probar todos. Entonces, el procedimiento consiste en dividir todos los datos de entrada posibles, en clases de equivalencia. Clases de equivalencia válidas e inválidas. Y luego probar un único valor representativo de cada una de esas clases. Tomemos el ejemplo del campo de edad con rango válido de 18 a 65 años. ¿Sí? Podemos identificar 4 particiones, una válida por debajo del límite, por ejemplo 10, una válida dentro del rango, por ejemplo 35, ¿sí? Una inválida por encima, por ejemplo 70, y una inválida por tipo de dato incorrecto, por ejemplo ABC. ¿Sí? Con apenas 4 pruebas estratégicas, cubrimos efectivamente millones de posibilidades de entrada. Eso es la esencia del testing inteligente. Bueno, vamos a ver ahora el análisis de valores límite, que es una técnica que complementa a la partición de equivalencia. ¿Sí? Se basa en una observación empírica muy concreta. La mayoría de los errores de programación ocurren exactamente en los bordes de los rangos, ¿sí? No en el centro. Entonces, nos preguntamos por qué. Porque los desarrolladores suelen cometer errores sutiles al escribir, por ejemplo, condiciones como en vez de mayor, en vez de usar mayor, por ejemplo, en vez de mayor igual, ¿sí? O menor en vez de menor igual. Esas son detalles de desarrollo y estos errores pasan desapercibidos al probar un valor típico, pero se manifiesta al probar los límites exactos, digamos, dentro de estas entradas, perdón, ¿sí? Entonces, para el mismo campo edad, ¿sí? De 18 a 65, el BBA, ¿sí? Nos indica que debemos probar el valor 17, justo debajo del límite inferior, el 18, límite inferior exacto, el 65, límite superior exacto, y el 66 justo por encima del límite superior. Esos 4 valores son donde es más probable encontrar bugs, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de las tablas de decisión. Vamos a decir que, se usan cuando necesitamos probar reglas de negocio que, dependen de múltiples condiciones combinadas. Cuando tenemos varios factores que interactúan entre sí, necesitamos una forma sistemática de probar todas las combinaciones posibles. Tomemos un ejemplo. Se aplica un descuento del 15% solo si el cliente es premium y la compra supera los 50.000 pesos. Bueno, supongamos esa regla, ¿sí? Tenemos dos condiciones booleanas, lo que genera 4 combinaciones posibles, 2 por 2, ambas verdaderas, primera verdadera y segunda falsa, primera falsa y segunda verdadera, y ambas falsas. La tabla de decisión nos permite visualizar y probar, cada una de esas combinaciones de forma sistemática. Esto es fundamental porque probar solo el caso positivo, si es premium más compra mayor a 50.000 pesos, sería insuficiente. No estaríamos verificando que el descuento no se aplique cuando falta una de las condiciones, ni que no haya errores lógicos del tipo usar OR en lugar de AND. Así que como conclusión podemos decir que las tablas de decisión garantizan que ninguna combinación crítica de condiciones quede sin probar. Son especialmente valiosas, ¿sí?,
en sistemas con lógica de negocio compleja. Así que bueno, vamos a pasar a la diapositiva 14, donde vamos a hablar de cómo se diseñan pruebas de caja blanca. Y principalmente el concepto central que las guía, que es la cobertura de código. La cobertura de código es una métrica que expresamos en porcentaje e indica qué parte de nuestro código fue realmente ejecutada durante las pruebas. Si tenemos 100 líneas de código y nuestras pruebas ejecutan 80, bueno, tenemos un 80% de cobertura. Esas 20 líneas restantes son un riesgo, pueden contener errores, ¿sí? Y son errores que bueno, nunca detectaremos, ¿sí? Entonces hay varios niveles de cobertura. El más básico es la cobertura de sentencia. ¿Se ejecutó cada línea de código al menos una vez? Esa sería la pregunta. Pero bueno, el más importante en la práctica es la cobertura de decisión, ¿sí? Más que la cobertura de sentencia. Y la pregunta es, ¿probamos todos los caminos posibles de cada if, else, switch? Si solo probamos el camino verdadero en una condicional, bueno, nuestra cobertura de decisión es solo del 50%. La mitad de la lógica queda sin verificar. Entonces vamos a hablar de un ejemplo. Si solo ejecutamos es mayor de edad de 25, ¿sí? El camino else nunca se ejecuta. Para alcanzar el 100% de cobertura de decisión, necesitamos también una prueba con un valor menor de 18. Bien. Vamos a hablar ahora de los niveles de prueba. Y la pregunta es, ¿cuándo probamos? La respuesta está organizada en lo que se conoce como pirámide de testing o pirámide del testing, ¿sí? Que es un modelo visual que, bueno, nos guía sobre cuánto esfuerzo dedicar a cada nivel. Y bueno, la idea central es muy simple, es la base de la pirámide. En la base de la pirámide, perdón, deben estar las pruebas más numerosas, ¿sí? Que son las pruebas unitarias. Son pruebas rápidas y económicas. Y bueno, a medida que vamos subiendo las pruebas, se van poniendo un poquito más complejas, más lentas y principalmente más costosas. Y por lo tanto deben ser menores, ¿sí? Deben ser de menor cuantía. La pirámide tiene 4 niveles. En la base están las pruebas unitarias, miles de pruebas rápidas, económicas, ¿sí? Después nos siguen las pruebas de integración, que son pruebas más numerosas que las del sistema, ¿sí? Pero por supuesto menos que las unitarias. Luego tenemos las pruebas del sistema, ¿sí? Las pruebas del sistema, que son de cantidad moderada. Y finalmente en la punta tenemos las pruebas manuales y end-to-end, que son pocas, son lentas y son caras. Entonces, como conclusión, podemos decir que la pirámide no es solo un modelo descriptivo, es una guía de inversión, ¿sí? Sabemos que donde más pruebas tenemos que tener es en la base, que es donde el costo es mucho menor y la retroalimentación es incluso mucho más rápida. Vamos a hablar en nuestra siguiente diapositiva, así vemos mejor ahí. Vamos a decir que las pruebas unitarias son la base de toda la estrategia de testing sólida, ¿sí? Verifican la pieza de código más pequeña y atómica, típicamente, bueno, una función, un método, ¿sí? Y la idea, bueno, es que lo haga de forma completamente aislada del resto del sistema. Su enfoque es 100% de caja blanca y quien las escribe es el propio desarrollador.
Idealmente lo hace a la vez, a la par, ¿sí? Mientras va desarrollando lo que se conoce también como TDD o Testing Driven Development. Un ejemplo concreto, si tenemos una función calcular IVA, ¿sí? A la cual le pasamos el parámetro monto, que devuelve monto por 0.21, la prueba unitaria verifica que calcular IVA de 100 retorna exactamente 21. Si la función depende de un servicio externo, ¿sí? Por ejemplo, digamos la AFIP o ahora el ARCA, ese servicio, bueno, se simula para mantener el aislamiento. La clave de las pruebas unitarias es su escala y velocidad. Un proyecto puede tener miles de estas pruebas y ejecutarse en segundos. Eso las convierte en el mecanismo de retroalimentación más rápido disponible. Vamos a ver ahora las pruebas de integración. Y vamos a decir acá, las pruebas de integración suben, sabemos que, suben un escalón, ya no probamos componentes aislados, sino cómo funcionan juntos dos o más módulos o servicios interconectados, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionan dos o más módulos o servicios interconectados? Esa es la idea de la prueba de integración. Su enfoque es típicamente de caja gris. Conocemos la arquitectura, pero probamos las interfaces entre componentes. Bien. Un ejemplo típico es probar que la API del backend puede conectarse correctamente a la base de datos, ¿sí? Escribir un registro nuevo, leerlo, actualizarlo. El problema que se verifica no es si cada componente funciona por separado, eso ya lo cubrieron con las pruebas unitarias, sino si la comunicación entre esos componentes es correcta. Entonces, hay una práctica que conviene evitar y que se llama integración Big Bang. Vamos a hablar de eso. Es una prueba que, conectar todos los módulos al final y esperar que todo funcione. Lo recomendable es la integración incremental. Integrar de a pares, validar y luego agregar el siguiente módulo. Entonces, los problemas se van identificando de forma mucho más clara y mucho más controlada. Bueno, aclarado eso, vamos a ver ahora las pruebas del sistema, también llamadas end-to-end, evalúan en cambio el sistema completo tal como lo experimentaría un usuario real en producción, ¿sí? El enfoque es 100% caja negra. Ya hemos hablado de este tipo de enfoque de caja negra. Se dividen, vamos a decir que se dividen en dos grandes categorías: las pruebas funcionales, que verifican qué hace el sistema. El botón de compra agrega el producto al carrito, el pago se procesa correctamente, llega el correo electrónico de confirmación. Bueno, por otro lado, las pruebas no fundamentales verifican cómo lo hace. Y las preguntas son: ¿responden en menos de 2 segundos? ¿Los datos están encriptados? ¿La interfaz es accesible? Dentro de las no funcionales, vale mencionar las pruebas de rendimiento, que son las pruebas de carga, ¿sí? Si se verifican, si el sistema guarda la cantidad, digamos, esperada, ¿sí? De usuarios simultáneos, ¿sí? Una forma de verificar esa circunstancia. Las de estrés, por ejemplo, buscan el punto de quiebre para saber cuántos usuarios, a cuántos usuarios el sistema se cae, ¿sí? Ese sería, por ejemplo, también otro tipo de prueba de rendimiento.
Entonces, como conclusión podemos decir que las pruebas de sistema son las más cercanas a la realidad del usuario, pero también sabemos que son las más lentas y frágiles. Por eso, la pirámide indica que deben ser pocas y bien seleccionadas. ¿Mm? En la punta de la pirámide están las pruebas de aceptación, o también llamados UAT, ¿sí? Por sus siglas en inglés, User Acceptance Testing. Son el nivel más crítico desde la perspectiva del negocio. Y vamos a hablar de eso. Aquí ya no se evalúa si el sistema funciona técnicamente. Acá se confirma que el software resuelve el problema de negocio para el que fue construido. Y que el cliente está totalmente dispuesto a aceptarlo, ¿sí? Las ejecuta el propio cliente o usuario, ¿sí? O usuario real, digamos, que bueno, que representa al negocio, ¿sí? Las pruebas de aceptación se dividen en dos tipos. Las pruebas alfa las realiza personal interno de la empresa que desarrolla, ¿sí? Pero ajenas al equipo de desarrollo, ¿sí? Ajenas al equipo de desarrollo. Por ejemplo, gente de marketing o de soporte, y bueno, las realiza en un ambiente muy controlado, ¿sí? Por otro lado, las pruebas beta se realizan con con usuarios reales, perdón, externos ya, antes del lanzamiento oficial. Y bueno, los primeros que en usar el producto en condiciones reales son ellos, ¿sí? Como conclusión, y un poco esto nos sirve de puente a la unidad 8, ¿sí? En esta clase construimos el mapa conceptual del testing. Bueno, trabajamos tres dimensiones que son los enfoques, caja negra, blanca, gris, que nos dicen desde dónde probamos. Trabajamos también las técnicas, partición de equivalencia, BBA, tablas de decisión, cobertura, bueno, que nos dicen cómo diseñar pruebas inteligentes. Y los niveles, unitarias, integración, sistema, aceptación, que nos dicen cuándo y qué probamos en cada momento del desarrollo. Todo lo que vimos hoy es teoría aplicada, marcos conceptuales que nos permiten tomar decisiones informados sobre cómo probar. Y bueno, la unidad 8 ya va a ser el complemento práctico, ¿sí? Ahí ya se va a ver cómo se documenta formalmente un caso de prueba, cómo se reporta un defecto con su nivel de severidad y, bueno, principalmente cómo se gestiona el ciclo completo de corrección, ¿sí? Retesting, pruebas de regresión. Entonces, para esa clase ya les pido que repasen específicamente las técnicas de diseño que hoy vimos acá, de la manera en que lo vimos, sí, porque bueno, porque vamos a aplicarlas directamente cuando entremos en la unidad 8. Como conclusión podemos decir que el testing no es una fase, es una disciplina. Y como toda disciplina, tiene fundamentos teóricos que sostienen a la práctica, ¿sí? Esa base de sustento es fundamental. Entonces, con lo visto hoy ya tenemos esos fundamentos y bueno, la próxima clase los vamos a poner ya en acción con la unidad 8.